Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Esta noche vamos a explorar varios hilos oscuros encontrados en 4chan. Algunas historias son extrañas, otras directamente aterradoras. Créanme, vale la pena quedarse hasta el final. Vamos con ello. Esto pasó en julio de 2016, cuando trabajaba el turno de noche en una gasolinera de la I-40, saliendo de Tucumcari hacia el oeste. Un sitio pequeño, dos surtidores, la tienda del tamaño de un contenedor y un letrero de neón al que le fallaba la letra E desde marzo. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Cobraba $9 la hora y me daban café gratis. Con eso pagaba el alquiler de un cuarto en Santa Rosa y me sobraba para gasolina. El sitio no era peligroso. En esa zona de Nuevo México, la gente que pasa a las 3 o 4 de la mañana suele ser camionera, viejos con insomnio o algún tipo yendo a Amarillo antes de que salga el sol. Casi nunca hablan, pagan, cargan gasolina, se van. Yo me acostumbré rápido, leía novelas de bolsillo, hacía crucigramas, veía los faros aparecer al fondo de la carretera como dos puntos amarillos que se acercaban muy lentos y después, de golpe, ya estaban encima. La mujer empezó a venir a mediados de junio, más o menos. No lo apunté al principio porque no había razón para apuntar nada. Un sedán viejo, azul oscuro, tal vez un Buick, tal vez un Oldsmobile, con la pintura del capó comida por el sol. Placas de fuera del estado, pero no me fijé cuáles la primera vez. Entraba, iba directo al fondo, cogía 2 botellas de agua de 1 galón y un paquete de pilas AA, siempre lo mismo. Pagaba en efectivo, billetes doblados en 4 y no decía ni buenas noches, ni gracias, nada. Tendría unos 40 y pico, pelo castaño recogido en una coleta baja, camisa de hombre por encima de los vaqueros, zapatillas blancas gastadas. Nada raro en ella si la ves un segundo. Lo raro es que venía todas las noches, alrededor de las 4, a veces 4:10, a veces 4:05, pero siempre en esa franja. La primera semana no pensé nada. Hay gente rara en la carretera. Un tipo del turno anterior me había contado de un señor mayor que aparecía cada domingo a comprar exactamente una lata de sopa Campbell y se iba sin abrirla. Cosas así pasan. La segunda semana empecé a fijarme un poco más porque me aburría. Miraba el coche desde detrás del mostrador mientras ella caminaba al fondo, y ahí es donde noté lo de la manta. Detrás, en el asiento trasero, siempre había algo cubierto con una manta de cuadros marrones y beige, vieja, con flecos. Lo que estaba debajo cambiaba. Un día era una forma alargada, como una maleta grande o una alfombra enrollada. Otro día era más bajito, más ancho, casi cuadrado. Otro día parecía que fueran 2 bultos separados. Yo lo veía a través del cristal, con la luz del surtidor cayéndole encima. La manta siempre puesta con cuidado, doblada por los bordes, como si le importara que no se moviera. Al principio, pensé que estaba haciendo mudanza, alguien que se está separando y saca cosas de la casa por la noche, poco a poco, para que el otro no lo note. Lo pensé sin darle vueltas. Volví a mi crucigrama y ya está. El problema fue una noche, creo que era martes, cuando pagó y al darse la vuelta, se le cayó del bolsillo una tira de tickets del cajero automático. Se agachó, los recogió rápido y se fue. Yo tardé un rato en fijarme, pero uno se le había quedado bajo el expositor de los chicles. Lo recogí. Eran retiradas de efectivo de esa misma noche, de un banco de Albuquerque. $200. La hora del ticket eran las 3:15 de la madrugada. Albuquerque está a 2 horas y media de donde yo trabajaba. Ella sacaba dinero allí, conducía hasta mí, compraba agua y pilas, y seguía hacia el este. A esa hora, todas las noches, estaba haciendo un recorrido largo, con algo tapado en el asiento de atrás. Le enseñé el ticket a Reinaldo, el que entraba a las 6 a relevarme. Reinaldo llevaba 10 años en la gasolinera, escupió el café en el vaso y me dijo que no me metiera. Aquí pasa gente muy jodida, güero. Tú cobra y calla. Le hice caso una semana, casi. Al principio de la tercera semana empecé a apuntar cosas en el reverso de un recibo. La hora exacta a la que entraba, lo que compraba, la forma del bulto en el asiento. No como una investigación, más bien porque me estaba obsesionando y necesitaba sacármelo de la cabeza poniéndolo en papel. Un martes fue una forma larga y delgada. Miércoles no vino, la única noche que no vino en más de un mes.
Jueves apareció otra vez, y el bulto era más pequeño que las otras veces, del tamaño de una mochila grande, quizá. El viernes es lo que no se me va. Yo estaba fuera fumando cuando entró al aparcamiento. Fumaba en el lado del edificio, donde no me ve nadie desde los surtidores, porque el jefe no quería fumadores en las cámaras. Ella no me vio. Aparcó junto al segundo surtidor, bajó y en vez de ir directa a la puerta, se paró un momento junto a la ventanilla trasera, metió la mano por la ventana medio abierta y ajustó la manta. La empujó hacia adentro con 2 dedos, con paciencia, como quien arropa a un niño dormido, y ahí es cuando lo vi. Antes de que ella terminara de meter la manta por debajo del borde, quedó fuera unos segundos algo que era, sin ninguna duda, una mano de hombre, adulta, con vello oscuro en los nudillos, la palma hacia arriba, los dedos un poco curvados. No se movía, me quedé quieto contra la pared. Ella terminó de arreglar la manta, entró en la tienda, cogió sus 2 garrafas de agua y sus pilas, pagó y se fue. Cuando volví adentro, todavía tenía el cigarro entre los dedos, apagado hacía rato. No la seguí, no me acerqué al coche. Me temblaban las manos y hasta hoy me alegro de no haber hecho ninguna tontería. Lo que sí hice fue apuntar la matrícula cuando arrancó. Se la vi al pasar bajo la luz del surtidor. Nuevo México. La escribí en el mismo recibo donde tenía las notas. Terminé el turno. No dormí. A las 11 de la mañana, cuando abrió la comisaría del condado en Santa Rosa, entré y le enseñé el papel a un ayudante. Le conté lo del agua, lo de las pilas, lo del ticket de Albuquerque, lo de la manta y lo de la mano. Me escuchó todo sin interrumpir, tomando notas él también, y al final me pidió que firmara una declaración. Volví a mi cuarto y dormí 14 horas seguidas. Esa noche fui a trabajar y no vino, ni la siguiente, ni la otra. Pensé que se había asustado, que alguien la había avisado, que se había cambiado de ruta. La gasolinera se sentía distinta sin ella, más grande. Al cabo de 2 semanas me llamó el mismo ayudante. Quería que fuera a la comisaría. Cuando llegué, me sentó en una sala con otro tipo mayor, con placa. Me dijeron que habían corrido la matrícula. El coche estaba registrado a nombre de un hombre de Roswell, 52 años, denunciado como desaparecido por su hermana en octubre de 2014. Nunca se le había encontrado. El coche tampoco. Hasta que yo lo apunté en un recibo de gasolinera, no había constancia de ese vehículo en ningún sitio desde hacía casi 2 años. Le pregunté al policía si tenían a la mujer. Se miraron entre ellos. Me dijeron que habían pedido las grabaciones de las cámaras de la gasolinera, todas las que había podido conservar mi jefe, del mes anterior. Reinaldo se las había entregado en un disco duro. Estaban dañadas, no borradas, ni cortadas, ni manipuladas de forma que se notara. Simplemente, en cada tramo, entre las 3:30 y las 4:30 de la madrugada, la imagen se convertía en una franja gris con ruido. Cada noche, solo esa franja. El resto del turno se veía perfectamente. Se me veía a mí, se veían camioneros, se veía a un tipo comprando cerveza, se veía a Reinaldo llegando por la mañana, pero la hora en la que ella entraba, cada vez, no había nada. Nunca la identificaron. El coche tampoco apareció. Yo terminé el verano en la gasolinera y en septiembre me mudé a un almacén en Clovis. No es que tuviera miedo, no exactamente. Es que empecé a mirar demasiado el aparcamiento durante los turnos, y eso, después de un tiempo, se te mete adentro y ya no rinde. Guardo el recibo con las notas en una caja, con papeles viejos. La matrícula la tengo apuntada 3 veces, en 3 tintas distintas, porque en algún momento pensé que se me iba a borrar y la repasé. Sigue ahí. Era septiembre de 2022 y volvía de visitar a mi hermana cerca de Cookeville. El GPS me mandó por una carretera comarcal porque había obras en la Interestatal 40 y como ya era casi medianoche, pensé que daba igual, 40 minutos menos cortando por el bosque. Mi coche era un Corolla de 2011 que me había vendido mi tío el año anterior. Nunca me había dejado tirada. La carretera se iba estrechando conforme entraba en el bosque. Sin líneas pintadas, sin arcén, solo el asfalto y a los lados una pared de árboles. Puse la radio y ni siquiera enganchaba una emisora, solo ruido blanco.
La apagué. Llevaría unos 20 minutos por esa comarcal cuando el coche empezó a fallar. Primero un tirón, como si le costara respirar. Miré el salpicadero. Nada raro. Pisé un poco el acelerador y el motor tosió otra vez. Y entonces se apagó. Así, sin drama, y el volante se puso duro. Conseguí frenar y arrastrar el coche hasta pegarlo contra la maleza del lado derecho. Todo lo que pude sin meterme en la cuneta. Giré la llave. Nada, ni un chasquido siquiera. Los faros seguían encendidos, así que no era la batería. Saqué el teléfono. Una raya de cobertura que iba y venía. Marqué el número de mi novio, Diego. Sonó 2 veces y se cortó. Volví a marcar, directamente al buzón. Probé con mi hermana. Igual. Probé con Diego otra vez. Y en la tercera pareció que enganchaba, pero después de un «hola», cortado por la mitad, se acabó. Escribí un mensaje. Se me ha parado el coche. Estoy en la 96, creo, cerca del bosque. Un poco pasado el desvío, sin cobertura casi. Le di a enviar, la ruedecita giró, giró, giró. Al final salió el aviso rojo. Bajé la ventanilla 2 dedos, grillos, el motor de mi propio coche apagándose del todo y el olor a pino húmedo y a algo de tierra removida. Nada más. Volví a subirla. Se me pasó por la cabeza salir a caminar. Descarté la idea en 2 segundos. No sabía cuánto quedaba para el siguiente pueblo. No había pasado un coche en al menos 10 minutos y llevaba unas botas que no aguantaban una caminata larga. Lo mejor era quedarme quieta y seguir intentando. Estuve así unos 15 minutos, marcando, colgando, marcando otra vez. En un momento le entró un mensaje mío a Diego, uno de los que había reenviado por 6ª vez. Vi los 2 tics, respiré, escribí otro con la ubicación aproximada. Ese también se envió, con retraso, pero se envió. Fue en ese momento cuando vi las luces detrás. Venían despacio, muy despacio, y por un segundo pensé que era un vecino de por ahí, alguien que sabía la carretera. La camioneta se fue acercando y se paró detrás de mí a unos 10 metros. Una camioneta grande, oscura, no sé decir la marca, y ahí encendió las largas. La luz me entró de lleno por el retrovisor y por los 2 espejos laterales. No veía nada de la camioneta, solo el resplandor. Levanté la mano para taparme los ojos y giré el espejo interior hacia arriba. Esperé a que alguien bajara, a que se acercara con una linterna. Algo. Nada. El motor de la camioneta se oía perfectamente. Un traqueteo grueso de diésel, constante. Pero de dentro no bajó nadie. Miré el reloj del salpicadero, 0014. Pasaron 5 minutos. La camioneta seguía ahí, con las largas encendidas, el motor al ralentí. Yo tenía el teléfono en la mano y la mano me estaba sudando. Bajé el brillo de la pantalla al mínimo para que no me delatara desde fuera. A los 10 minutos me di cuenta de que llevaba todo ese rato sin respirar bien. Aspiré despacio por la nariz. Le di al pestillo del seguro central. Comprobé las 4 puertas una por una, desde el botón del conductor, todo cerrado, y esa fue la parte que después me costó explicar a la gente, que no pasaba nada, que solo era una camioneta parada. Pero cuando estás tú sola, de noche, en una carretera sin cobertura, y detrás tienes un vehículo con las largas puestas al que no le baja nadie durante 10 minutos, tu cabeza empieza a hacer cuentas raras. Pensé, vale, si va a ayudarme, ¿por qué no baja? Si no quiere ayudarme, ¿por qué se ha parado? No encontraba una respuesta que me tranquilizara. Ninguna. Le mandé a Diego mi ubicación en vivo por el móvil. Tardó, pero se mandó. Después escribí a mi hermana. Se me ha parado el coche en la 96. Detrás hay una camioneta parada desde hace 10 minutos con las largas puestas. No baja nadie. Si en media hora no te escribo, llama a la policía. Le di a enviar. 2 tics grises, uno azul. Al rato. Contestó con un ¿qué? ¿Estás bien? Te llamo. La llamada no entró. Escribió: no salgas del coche, no bajes las ventanillas, estoy llamando yo. 0029. La camioneta seguía ahí. Empecé a escuchar el motor con otro oído. Cada pequeño cambio en el ralentí me parecía que era la puerta abriéndose. Pero cada vez que miraba, con la mano tapando el resplandor, no había ninguna silueta fuera de la camioneta. Y de repente, sí la hubo. La puerta del conductor se abrió y se bajó un hombre. No corriendo, no despacio a propósito, tampoco, normal. Se bajó.
Cerró la puerta con la mano y empezó a caminar hacia mi coche por el lado izquierdo, por el del conductor. Llevaba una gorra y una sudadera. No le veía la cara con las largas en la espalda, solo la silueta. Le puse el seguro otra vez, aunque ya estaba puesto. Comprobé la ventanilla, cerrada. Se paró al lado de mi puerta. Golpeó el cristal con los nudillos, 2 veces, suave. No pegó la cara al vidrio. Se quedó a un paso de distancia, con las manos a la vista, una a los lados y la otra sujetando algo que parecía un llavero. Perdona, la voz apagada por el cristal. Soy mecánico. Vengo de acabar un trabajo en Esparta. He visto que estabas parada. ¿Quieres que le eche un ojo? No abrí la puerta. Bajé la ventanilla un dedo, no más. El aire frío entró en una línea fina. Gracias, pero ya he llamado a alguien. Intenté que la voz me saliera normal. Creo que me salió más aguda de lo que pretendía. Están de camino. El hombre asintió. No insistió, no preguntó a quién había llamado, no preguntó cuánto tardaban. Se quedó un segundo mirando el capó del coche desde donde estaba, como calculando, y después miró otra vez hacia mí. Vale, que tengas suerte. Se dio la vuelta, caminó a su camioneta, se subió, cerró la puerta. 1 minuto después apagó las largas, puso las cortas, dio marcha atrás unos metros, me rodeó por la izquierda con cuidado de no acercarse mucho y siguió carretera adelante. Vi los pilotos rojos hacerse pequeños entre los árboles hasta que desaparecieron en una curva. Me quedé mirando el retrovisor mucho rato después de que se fuera. La grúa que había llamado mi hermana llegó a los 30 minutos. Más o menos, un chico joven, con un chaleco reflectante y una linterna frontal. Abrió el capó, comprobó 2 cosas y me pidió que girara la llave. Nada, me miró y se rió un poco, con la risa incómoda de quien va a decir algo tonto. Señorita, no le queda combustible. El indicador debe de estar averiado, porque marca casi medio depósito, pero está seca. Me quedé callada, le enseñé el móvil, la aguja falsa, y no supe qué decir. Le pagué la gasolina del bidón y arranqué a la primera. Le seguí hasta la gasolinera de la salida. Llené el depósito hasta arriba y no volví a coger una comarcal de noche en todo lo que quedó de año. Diego me dijo después, cuando le conté todo entero, que hice lo correcto, que no haber abierto la puerta fue lo correcto. Puede que aquel hombre fuera exactamente lo que dijo ser, un mecánico que volvía de un trabajo, que vio un coche parado y decidió parar. Puede, pero también puede que no. Llevaba casi 20 años metido en reformas cuando me llamaron por esa casa en Louisville. Agosto de 2020, pleno verano, con la ciudad ardiendo y las mascarillas pegadas a la cara por el sudor. La casa estaba en Old Louisville, una de esas victorianas altas de ladrillo rojo, con las ventanas estrechas y esos cristales viejos que deforman lo que hay detrás. Los dueños la habían comprado en marzo, justo antes de que todo se cerrara. Eran una pareja joven, ella embarazada de 7 meses. Querían tirar una pared del salón para abrir el espacio, hacer una cocina americana, lo típico. Me pasaron los planos originales del 89, cuando la casa se dividió en 2 apartamentos, y los del 98, cuando se volvió a unificar. En los 2, esa pared aparecía como no portante. Yo trabajo solo desde hace años. Es una manía. Los ayudantes rompen cosas, hablan por teléfono, se olvidan de cerrar el agua. Prefiero cobrar menos y hacerlo a mi ritmo. Llegué el lunes por la mañana, monté el plástico sobre los muebles y empecé por el enchufe del rincón. La pared era rara desde el primer golpe. Al pasar el detector marcaba doble espesor. Le di con los nudillos y sonó a hueco, pero un hueco extraño, como si detrás hubiera otra pared. Los planos decían pladur sobre montantes de madera. En una casa así, sin embargo, los planos mienten. En los 80, la gente hacía obras a lo loco y no las declaraba. Corté un cuadrado de prueba con la sierra de calar, 30 por 30, a la altura de mi pecho. Retiré el trozo de pladur y ahí estaba lo que sospechaba. Detrás había otra capa de tabla, más vieja, machiembrada, de esas de pino que se usaban a principios del siglo XX. Alguien había forrado la pared original con pladur por encima. Bueno, pensé, no es la primera vez. Lo que me chocó fue el olor. Cuando abrí ese primer cuadrado, salió un olor a papel viejo, a armario cerrado durante décadas. No a mojo, no a humedad.
no a rata muerta, papel. Como cuando abres una caja de cartas antiguas. Seguí trabajando, amplié el corte, dejé al descubierto un tramo grande de la tabla antigua y vi que 2 tablas no encajaban bien con las demás. Un tono más claro, clavos distintos. Alguien las había quitado y vuelto a poner, quién sabe cuándo. Metí la palanca con cuidado. La primera tabla salió limpia, casi sin resistencia. La segunda igual. Detrás no había aislante, ni cables, ni caña, ni ladrillo. Había un hueco, como un armario estrecho metido dentro de la pared, 20 centímetros de fondo, tan alto como yo, tan ancho como mis hombros. Encendí la linterna del móvil. Lo primero que vi fue tela. Ropa, doblada, colocada en el suelo del hueco en 2 montones ordenados, uno junto al otro, con esa precisión que no es de alguien que esconde algo con prisa. Me quedé un rato ahí de pie, con la linterna apuntando, sin tocar nada. En este oficio te encuentras cosas, botellas, revistas, monedas, cartas. Una vez encontré una dentadura postiza envuelta en periódico, pero ropa doblada así, no. Me puse los guantes de látex que uso para las juntas y saqué el primer montón con las 2 manos. Lo dejé sobre el plástico del suelo. Era ropa de niño. La prenda de arriba era un pelele amarillo con estampado de patos, talla para recién nacido. Debajo, un pijama azul de forro polar, quizá para 2 años. Debajo, una camiseta de manga corta con un dinosaurio verde, talla 4. Debajo, unos vaqueros pequeños, un jersey rojo, unas zapatillas blancas con velcro, todo doblado con cuidado. Cada prenda un poco más grande que la anterior. Conté 13 prendas, ordenadas de menor a mayor, como si alguien hubiera guardado la ropa de un niño según iba creciendo. El segundo montón era parecido, pero de invierno. Un mono de nieve, 2 gorros, unos guantes minúsculos, una bufanda de rayas. Las mismas tallas, más o menos, en la misma progresión. Me senté en el suelo. No me temblaban las manos, no me faltaba el aire, nada de eso. Simplemente me senté. Miré la ropa un rato largo. Pensé que igual era de los dueños, que igual habían metido ahí ropa vieja de un sobrino. Pero la ropa no era de estos años. Los estampados eran viejos. El pelele amarillo tenía una etiqueta con letras casi borradas. Los vaqueros pequeños tenían un corte de los años 80, tiro alto con cinturilla elástica. Todo olía a esa cosa de armario cerrado. Debajo de donde habían estado los 2 montones, en el suelo del hueco, había otra cosa. Una carpeta de cartón marrón, tamaño folio, atada con un cordel. La saqué. Deshice el nudo. Dentro había papeles, muchos, doblados por la mitad. Los abrí de uno en uno encima del plástico, con cuidado de no rasgarlos. Eran dibujos de niño. Ceras, rotuladores, algún lápiz de color, docenas. Cuando los conté, eran 41. Todos dibujaban lo mismo, una casa, siempre la misma casa, alta y estrecha, con tejado a 2 aguas y ventanas cuadradas. En algunos, la casa era torpe, líneas gruesas, colores por fuera de la raya, como de un niño de 3 o 4 años. En otros estaba mejor hecha, con detalles, con ladrillos individuales dibujados uno por uno, sombras en el tejado, cortinas en las ventanas, como si el mismo niño hubiera dibujado la misma casa año tras año, mejorando el trazo. Dentro de la casa había personas, un hombre, una mujer, un niño, a veces un perro. Estaban en salones, en cocinas, en camas, cenando, viendo la tele, escenas normales, cariñosas incluso, y en cada dibujo, siempre en una de las ventanas, había otra figura, fuera, mirando hacia adentro. No era un monstruo, no tenía dientes largos ni ojos rojos ni nada de eso. Era una figura de persona, hecha con las mismas líneas simples que las otras, a veces con sombrero, a veces sin, a veces con el pelo largo, a veces sin pelo. La cara nunca tenía detalle. Solo 2 puntos negros por ojos y una raya recta por boca. Los brazos siempre a los lados.
los pies siempre pegados al suelo, justo debajo de la ventana. Ordené los dibujos por calidad, del más torpe al más elaborado. 13 años, calculé por encima. Los primeros parecían de un niño de 3 años, los últimos de un adolescente de 15 o 16. En todos, la figura estaba fuera. En todos, mirando dentro. Me quedé sentado con los dibujos abiertos alrededor de mí. Fuera se oía un cortacésped varias casas más abajo, un ruido normal de agosto. Un camión pasó por la calle, alguien gritó un nombre, una madre llamando a un crío. La vida seguía. Yo estaba en un salón medio destripado, con 41 dibujos de una figura mirando por una ventana. Pensé en llamar a la policía, lo pensé con el teléfono en la mano, pero pensé también en qué iba a decir. Encontré ropa vieja y dibujos, nada más, ni huesos, ni sangre, ni una nota, ropa doblada y dibujos. La policía vendría, cerraría la obra, los dueños perderían meses, la mujer iba a dar a luz en octubre, y al final, igual resultaba que los dueños anteriores habían perdido un hijo, o que había sido de un inquilino, o cualquier cosa así de triste pero explicable. Pensé en llamar a los dueños, y pensé en la cara que iban a poner, en cómo iban a mirar la casa a partir de esa tarde, en cómo iba a mirar ella la ventana del salón cada noche, con el bebé recién nacido en brazos. Me levanté, me lavé las manos, bebí agua del grifo, aunque nunca bebo del grifo. Volví al salón, doblé cada dibujo por la mitad, exactamente como los había encontrado. Los volví a meter en la carpeta. Até el cordel con el mismo nudo, o parecido. Coloqué la carpeta en el fondo del hueco, en el sitio exacto. Encima puse el montón de invierno, ordenado igual. Encima el primero, con el pelele amarillo arriba del todo, como estaba. Volví a poner las 2 tablas machiembradas. Encajaban bien. Usé clavos nuevos, del mismo grosor. Cerré el pladur con un parche cortado a medida, masilla, lija, 2 manos de pintura del mismo blanco que el resto de la pared. Al día siguiente ya no se notaba nada. A los dueños les dije que la pared era portante después de todo, que los planos estaban mal, que abrir esa zona era arriesgado con la casa tan vieja. Les propuse tirar el tabique del pasillo, que sí era fácil. Se quejaron un poco por el presupuesto, pero aceptaron. La obra terminó en septiembre, de eso hace 5 años. La niña ya va al colegio. La veo a veces en el jardín cuando paso por esa calle, aunque procuro no pasar. Nunca he vuelto a entrar en esa casa. Nunca he contado esto a nadie. A veces, cuando trabajo en otra obra y encuentro un hueco raro detrás de una pared, me paro un segundo antes de meter la palanca. A veces pienso en aquel niño, en quién sería, en por qué guardarían su ropa doblada dentro de una pared. Y a veces pienso en la figura de los dibujos, en que, en 41 dibujos, durante 13 años, nunca entró, siempre fuera, siempre mirando. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por historias de terror. Cuéntame cuál fue la que más te gustó. Y recuerda visitar los demás videos del canal para encontrar más contenido como este. Hasta la próxima.